Hay personas que nacen con el corazón abierto, dispuestas a dejar entrar a cualquiera. Y luego estoy yo. Yo construí mi vida como una fortaleza. Muros altos, foso con cocodrilos y el puente levadizo siempre subido. Me llamo Roberto. Tengo 50 años y hace 3 decidí que ya había tenido suficiente de la gente. Después de un divorcio que me dejó sin casa y sin fe en el amor, y de un despido improcedente que me quitó la fe en la lealtad, me mudé a una casa pequeña en las afueras, cerca del bosque. Mi plan era sencillo: trabajar desde casa, pedir la compra por internet y no hablar con nadie que no fuera estrictamente necesario. Quería silencio. Quería que nadie me decepcionara nunca más. Y la mejor forma de evitar la decepción es evitar la esperanza. Mi rutina era sagrada. Café a las 7, trabajo hasta las 14, paseo solitario, cena a las 20, libro y cama. Sin visitas, sin llamadas, sin ruido. Era una vida gris, sí, pero era una vida segura. O eso pensaba yo, hasta que apareció el gato. No tenía nombre, no tenía collar, y desde luego no tenía modales. La primera vez que le vi fue un martes de lluvia. Yo estaba en el porche, fumando un cigarrillo, mirando cómo el agua convertía mi jardín descuidado en un barrizal. De repente, vi un movimiento en la valla. Una mancha negra y blanca saltó con agilidad y aterrizó en mi terreno. Era un gato callejero. Le faltaba un trozo de oreja. Tenía una cicatriz que le cruzaba el hocico, dándole un aspecto de pirata viejo y pendenciero. Estaba empapado, flaco, sucio. Me miró, no se asustó, no huyó. Se quedó ahí, plantado bajo la lluvia, mirándome con unos ojos verdes, desafiantes, como diciendo: ¿Y tú qué miras? ¿Es que no vas a invitarme a pasar? «Largo», le dije, sacudiendo la mano. «Fuera de aquí, bicho». El gato ni se inmutó. Se sentó en el barro y empezó a lamerse una pata, ignorándome por completo. «¡Que te vayas!», insistí, dando una palmada. El gato me dedicó una mirada de absoluto desprecio, se levantó con calma y caminó hacia el cobertizo de las herramientas. Se metió dentro por un agujero en la madera. «Genial», pensé. «Ahora tengo un ocupa». Pensé que se iría el día siguiente, pero no. La mañana siguiente, cuando salí con mi café, estaba ahí, sentado en la barandilla del porche, seco, esperando. Cuando me vio, soltó un maullido. No fue un maullido bonito, fue un graznido, un sonido ronco, exigente. «¡Mrrr!». «No tengo nada para ti», le dije, cerrando la puerta mosquitera. Me senté a trabajar, pero no podía concentrarme. Le veía a través del cristal. Estaba ahí, mirándome fijamente, juzgándome. A la hora de comer me hice un filete de pollo. El olor salió por la ventana abierta. Oí un golpe en el cristal. El gato había saltado al alféizar de la ventana de la cocina. Pegó la nariz al vidrio, mirando mi plato con una intensidad que daba miedo. «Ni lo sueñes», le dije. Comí bajo su vigilancia. Me sentí culpable. «Maldito animal», pensé, «no es mi problema». Pero esa noche hizo mucho frío, mucho frío. Oía el viento aullar, y no podía dejar de pensar en el bicho en el coberticio, con su oreja rota y sus costillas marcadas. «Solo hoy», me dije, «porque soy un ser humano, no un monstruo». Abrí una lata de atún. Salí al porche. El gato apareció de la nada, como una sombra. Puse el plato en el suelo. «Come y lárgate. No quiero amigos». El gato se lanzó sobre el atún. Comió con ansia, gruñendo bajito si yo me movía. Era un animal salvaje, acostumbrado a pelear por cada bocado. Cuando terminó, se lamió los bigotes, me miró. Esperé un gesto de agradecimiento, un ronroneo, algo. Pero no. Se dio la vuelta, me enseñó la cola y se volvió al cobertizo. «Será desagradecido», pensé, cerrando la puerta con fuerza. «Mañana tapo el agujero del cobertizo». Pero no lo tapé.
Y el día siguiente, el gato estaba ahí. Y el otro. Empecé a comprar comida de gato. Es más barato que el atún, me justifiqué. Es solo para que no me robe la basura. Le puse el plato cada día a la misma hora. Él venía, comía y se iba. Manteníamos una distancia de seguridad de 2 metros. Él no me fiaba de mí y yo no me fiaba de él. Éramos dos supervivientes solitarios compartiendo territorio por conveniencia. Le llamé Gato. No quería ponerle un nombre de verdad. Los nombres crean vínculos, y yo no quería vínculos. Pero Gato tenía otros planes. Poco a poco empezó a invadir mi espacio. Primero dejó de irse al cobertizo después de comer. Se quedaba en el porche tomando el sol en mi silla favorita. Luego empezó a seguirme cuando daba mis paseos. Yo caminaba por el bosque y él iba 5 metros detrás entre los arbustos, como una escolta silenciosa. Si yo paraba, él paraba. Si yo cambiaba de rumbo, él cambiaba rumbo. «Deja de seguirme», le decía. «Pareces un acosador». Él me miraba y parpadeaba lento, ese gesto que hacen los gatos, un beso con los ojos. Un día dejé la puerta del jardín abierta mientras sacaba unas cajas. Cuando volví al salón, Gato estaba dentro. Estaba encima de la mesa, oliendo mi ordenador. «¡Ey!», grité. «¡Fuera! Prohibido entrar». Él me miró, estiró una pata y con una lentitud deliberada empujó mi bolígrafo hasta tirarlo al suelo. ¡Clac! Fue un acto de rebeldía tan humano, tan chulesco, que por primera vez en 3 años me reí. Me reí a carcajadas. «Eres un cabrón», le dije. Gato bajó de la mesa y en lugar de huir, se frotó contra mi pierna. Sentí su pelo, su calor, su vibración. Ronroneaba. Era un sonido profundo, como un motor diésel. Me quedé quieto. Hacía años que nadie me tocaba. Hacía años que no sentía el contacto de otro ser vivo que no fuera un cajero del supermercado dándome el cambio. Ese roce, ese simple roce de un animal callejero contra mi pantalón vaquero, abrió una grieta en mi muro. Una grieta pequeña, casi invisible, pero suficiente para que entrara un poco de luz. Le dejé quedarse esa tarde. Se durmió en el sofá. Yo trabajé escuchando su ronroneo, y me di cuenta de que el silencio de la casa ya no pesaba tanto. Gato se convirtió en mi compañero de piso. No era un gato mimoso. No le gustaba que le cogieran en brazos. Tenía carácter. Si le acariciabas donde no quería, te soltaba un zarpazo. Me recordaba a mí. «Estamos rotos los dos, amigo», le decía a veces, cuando nos sentáramos en el porche a ver atardecer. «Tú tienes tu oreja rota y yo tengo mi divorcio. Tú tienes tus cicatrices y yo las mías. Somos el club de los inadaptados». Él me miraba y cerraba los ojos, aceptando la verdad. Creí que habíamos llegado a un acuerdo. Creí que podíamos vivir así, 2 tipos duros conviviendo sin sentimentalismos. Pero la vida, que es experta en darte lecciones de humildad, tenía preparada una prueba final. Fue 6 meses después de su llegada. Gato no apareció a desayunar. Al principio no me preocupé. Estará cazando ratones, pensé. Es un gato libre. Pero llegó la hora de comer y no vino. Llegó la noche y no vino. Dejé la luz del porche encendida. Me senté a esperar. No apareció. Al día siguiente, la preocupación se convirtió en un nudo en el estómago, ese nudo familiar que yo tanto odiaba, el miedo a la pérdida. «No te importas», me repetía. «Es solo un gato. Se habrá ido a buscar otra casa con mejor comida. Los gatos no son leales. La gente se va. Todo el mundo se va». Intenté endurecerme. Intenté volver a mi modo hombre de hielo, pero no funcionaba. Miraba su plato vacío y sentía ganas de llorar. Miraba el hueco en el sofá donde solía dormir y la casa me parecía gigante y hostil de nuevo. Me di cuenta, con terror, de que le quería. Quería ese bicho arisco y cicatrizado.
Le quería porque era el único ser en el mundo que me había visto en mi peor momento y se había quedado. Al tercer día no pude más. Salí a buscarle. Recorrí el bosque gritando, «¡Gato! ¡Gato!». Me sentí ridículo, un hombre de 50 años llamando a un animal que ni siquiera tenía nombre propio. Pregunté a los vecinos, nadie lo había visto. Estaba volviendo a casa, derrotado, convencido de que había vuelto a mi soledad habitual, cuando oí algo, un maullido, débil, doloroso. Venía de una zanja cerca de la carretera. Corrí, me tiré al suelo, aparté las hierbas, y allí estaba. Estaba tumbado de lado, respirando con dificultad, tenía sangre en el costado. Le habían atropellado, o atacado otro animal, no lo sabía. Solo sabía que estaba sufriendo. «Gato», susurré. Abrió los ojos. Estaban vidriosos. Me reconoció, y a pesar del dolor, a pesar de que apenas podía moverse, hizo un esfuerzo sobrehumano y movió la punta de la cola. ¡Pum! Ese pequeño movimiento me destrozó. Me estaba saludando, me estaba diciendo, «Has venido». Me quité la chaqueta, lo envolví con cuidado, ignorando la sangre que me manchaba la camisa. Le cogí en brazos como si fuera de cristal. «Aguanta, amigo, aguanta. No me hagas esto. Por favor, no me hagas esto». Corrí al coche. Conduje hasta el veterinario del pueblo como un loco, saltándome semáforos. Entré en la clínica gritando, «¡Ayuda! ¡Se muere!». El veterinario, un hombre tranquilo, se lo llevó a quirófano. «Tiene mala pinta», me dijo. «Ha perdido mucha sangre. Tiene la cadera rota y daños internos. La operación es cara y no sé si sobrevivirá. ¿Es suyo?». Dudé un segundo. ¿Era mío? No tenía chip, no tenía papeles, era un gato callejero que se había colado en mi jardín. Podía decir que no, podía decir, háganle la eutanasia para que no sufra y volver a mi vida segura y sin gastos. Miré a través del cristal de la puerta. Gato estaba en la mesa metálica, indefenso. «Sí», dije con firmeza, «es mío. Hagan lo que sea. Sálvenlo. Me da igual el dinero». Pasé 3 horas en la sala de espera, 3 horas de infierno. Me di cuenta de que estaba rezando, yo que no creía en nada desde hacía años. Rezaba por un gato. «No te lo lleves, es lo único que tengo, es lo único real que hay en mi vida». Entendí que mi fortaleza, mis muros, mi cinismo, todo era una fachada. Seguía siendo un hombre asustado que necesitaba amar y ser amado. Y ese gato había derribado la puerta de atrás sin que yo me diera cuenta. El veterinario salió, se quitó la mascarilla. «Ha sido duro, Roberto, pero es un luchador. Va a salir adelante». Me eché a llorar. Lloré delante de un desconocido. Lloré todas las lágrimas que no había llorado por mi divorcio, por mi despido, por mi soledad. Lloré de alivio y de gratitud. Me dejaron verle. Estaba sedado, vendado, con un cono en la cabeza. Parecía ridículo y maravilloso. Le acaricié la cabeza con un dedo. «Eres un cabrón duro de pelar», le dije sonriendo entre lágrimas. Se quedó ingresado una semana. Iba a verle todos los días. Le hablaba. Las enfermeras me miraban con ternura. «Se nota que le quiere mucho», decían. «Si supierais», pensaba yo, «si supierais que él es el que me ha salvado a mí». Cuando le dieron el alta, me lo llevé a casa. Tuve que cuidarle. Tuve que darle medicinas, limpiarle la herida, ayudarle a comer. Él se dejaba hacer. Ya no había desconfianza en sus ojos. Había entrega total. Había entendido que yo era su humano, y yo había entendido que él era mi gato. Durante su convalecencia pasamos muchas horas en el sofá. Él dormía sobre mi pecho, yo sentía su corazón latir contra el mío, y en ese silencio compartido sané.
Sané mi rencor hacia mi exmujer. Entendí que igual que Gato y yo éramos dos extraños que se encontraron, las personas a veces se encuentran y a veces se pierden, y no siempre hay culpables, solo vidas que cambian de rumbo. Sané mi miedo al futuro. Me di cuenta de que la vida es frágil, que te pueden atropellar en cualquier momento, así que no tiene sentido vivir escondido en un búnker. Hay que salir, hay que arriesgarse. Sané mi soledad. Entendí que no estaba solo porque la gente fuera mala, sino porque yo no dejaba que nadie fuera bueno conmigo. Un día le quité el cono. Su herida era ahora una cicatriz más en su cuerpo de guerrero. Se estiró, me miró y me dio un cabezazo cariñoso en la barbilla. «Gracias», le dije. Decidí ponerle un nombre de verdad. Ya no era Gato, se había ganado un nombre. Le llamé Fénix, porque había renacido de sus cenizas y porque me había enseñado a mí a renacer de las mías. Hoy, 3 años después, Fénix y yo seguimos juntos. Ya no vivo aislado. He vuelto a hablar con mi familia, he hecho amigos en el pueblo. He empezado a salir con una mujer, Laura, que adora a los gatos. Fénix sigue siendo un gato con carácter, sigue teniendo cara de pirata, pero cuando llega la noche siempre viene a buscarme. Se tumba en mis piernas, empieza su motor de ronroneo y me recuerda que estoy vivo. Me enseñó que el amor no es algo perfecto, limpio y de película. El amor es sucio, tiene cicatrices, a veces huele a basura y a veces duele, pero es lo único que nos salva del frío. Si estás cerrado al mundo, si crees que es mejor no sentir para no sufrir, mira a tu alrededor. A veces la lección que necesitas tiene 4 patas, bigotes y viene maullando bajo la lluvia. Abre la puerta, deja que entre el intruso, deja que te manche la alfombra, porque a lo mejor ese intruso es el ángel que estabas esperando. Soy Roberto, soy un sobreviviente de mi propia armadura, y soy el orgulloso dueño de un gato callejero que me enseñó a ser humano otra vez.